es hablar de un grupo de entidades, no es una sola, corresponde a un abanico de patologías que están relacionadas, que tienen la característica de ser de herencia autosómica recesiva y cuyo común denominador es un defecto enzimático en la esteroidogénesis de la corteza de las glándulas suprarrenales, lo cual va a influir finalmente en la síntesis de cortisol por defecto, es decir, disminución en la síntesis de cortisol. El hecho que se diga que es una hiperplasia adrenal congénita no significa que hay un incremento en la producción de cortisol, al contrario, lo que hay es una disminución en la producción del cortisol. Puede darse tres manifestaciones clínicas o tres estados clínicos de esta patología. El primer caso, que es el que habitualmente se trata de buscar inclusive por tamizaje neonatal, que ya lo hemos conversado anteriormente, tiene que ver con trastornos de la diferenciación sexual sin que se afecte el sexo cromosómico. Es decir, 46XX, ¿no? Un sexo cromosómico femenino, y el estadio clínico se va a presentar en etapas tempranas, o el estado clínico se va a presentar en etapas tempranas de la vida. La otra manifestación pueden ser cuadros de insuficiencia adrenal primaria, que pueden darse también de inicio temprano, y el hiperandrogenismo, que está relacionado mayormente a una manifestación tardía. Entonces, como ustedes pueden ver, a ver, vamos a poner si acá podemos hacer algo. Bien, entonces tenemos los estados recesivos de portadores asintomáticos, en el caso del padre y de la madre, en los cuales uno de cada 4 hijos va a estar afectos totalmente, o sea, van a tener la manifestación clínica completa, mientras que 2 van a ser portadores y 1 puede ser totalmente libre de enfermedad. Estas son las glándulas suprarrenales. Estas son las glándulas suprarrenales que se encuentran localizadas de esta manera, con su vasculatura a nivel de la glándula suprarrenal izquierda, que viene de la aorta, y a nivel de la aorta, de las renales, ¿no? Y a nivel del lado derecho vamos a encontrar también de las arterias renales y también de la aorta. La embriología y anatomía de las glándulas suprarrenales. Entonces, tenemos, como la mayoría de las glándulas, tienen un doble origen embriológico. En el caso de la corteza adrenal, ustedes saben que las glándulas suprarrenales tienen una área definida de corteza y una área medular, una zona medular. Entonces, en la zona cortical se desarrolla a partir del mesodermo celómico del puente urogenital, del pliegue urogenital. A partir de acá van a formarse la parte de la corteza de la glándula. Y la médula va a provenir de la cresta neural del ganglio simpático adyacente al nivel del plexo celíaco. Entonces, desde esta zona van a ir viniendo, desde estos ganglios de la raíz dorsal, empiezan a venir estas células cromafines para formar la médula. Las dimensiones suelen estar dadas de 3 a 5 centímetros de alto, por 2 a 3 de ancho y 1 de espesor. Un peso aproximado de 4 gramos, se irriga la arteria suprarrenal superior proveniente de la arteria frénica inferior, la arteria suprarrenal media que procede de la aorta abdominal y la arteria suprarrenal inferior que procede de las arterias renales. Entonces tenemos 3 orígenes arteriales. El desarrollo adrenocortical, vamos a ver que el embrión va empezando a tener cambios a partir de factores de transcripción y proteínas
relacionadas a ciertos genes que van a producir que se diferencien algunas células desde el epitelio celómico, el mesodermo intermedio, para que de ambas proliferen lo que se va a llamar el primordio adrenogonadal, ¿no? Entonces, ya acá tenemos formado el primordio adrenogonadal, donde los factores de transcripción más importantes para el desarrollo y diferenciación de estas células son el SF1 y el DAX1. Entonces, alteraciones a este nivel en los genes que tienen relación con estos factores de transcripción, tendremos trastornos de la diferenciación sexual en los recién nacidos, ¿no? Y del mesodermo intermedio se van formando mesonefros, el metanefro y los metanefros, ¿no? Pero nosotros tenemos el primordio adrenogonadal que va a partir desde estas dos vías. Es muy importante estos factores de transcripción, hay que tenerlos muy en cuenta en los trastornos de la diferenciación sexual en el recién nacido. Las vías de señalización del Hedgehog también tienen mucha importancia en que se forme el primordio adrenogonadal, ¿ya? Así que ahí estamos. Bien, entonces una vez formado este primordio adrenogonadal, ¿no? Va a empezar a diferenciarse. Ustedes ven que en el gráfico lo ponen de un color un poco melón, ¿no? Y cómo se empieza a dar a partir de la 8ª semana la diferenciación de este primordio adrenal y el primordio gonadal. Mediante péptidos propio-melanocortinas empiezan a haber diferenciaciones y el primordio gonadal empieza a, digamos, trasladarse hacia sus zonas donde deben ser sus zonas de localización habitual, mientras que el primordio adrenal se va quedando muy cerca de la zona de los riñones. Para la semana 9, prácticamente hay un órgano muy similar al órgano del adulto, ¿no? Tenemos la glándula adrenal con su zona roja o color ladrillo, que es la zona de la corteza, y la zona central de las células cromafines, localizados ya casi sobre el polo superior de los riñones, y las gónadas en su trayecto para colocarse donde corresponde que éstas deban estar. Y en el desarrollo adrenocortical nosotros también debemos de hacer una diferenciación, como la glándula adrenal fetal se diferencia de la glándula adrenal en la vida postnatal. Entonces, en la etapa prenatal, ¿no? La glándula adrenal se va a caracterizar, como ya hemos visto, que también para la 9ª semana ya está la médula con las células cromafines, pero la zona de la corteza vamos a tener una zona definitiva y vamos a tener una zona fetal. Esta zona fetal, como ustedes se dan cuenta, ocupa el mayor volumen de la corteza adrenal, casi el 80%, y vamos a empezar a notar, lo que se ha encontrado es que para poco antes del nacimiento, los corticoides empiezan a producirse en grandes cantidades, preparando el producto para ese momento de estrés que es el nacimiento. En la zona fetal, lo que se va a dar con todo lo que es las glándulas, las hormonas adrenales, es la diferenciación de estas hacia el estrógeno, ¿no? Tanto el DEA como el DEAS hacia lo que es la producción de estrógenos. Una vez ocurre el nacimiento, esto empieza a cambiar. Ya podemos ver la zona glomerulosa, la zona fasciculada, ¿no? Y la zona medular, pero todavía no vemos la zona reticulada, ¿no? La zona reticularis todavía no la apreciamos en los primeros 6 meses. Ya a partir de los 2, 3 años empiezan a haber pequeños islotes de zona reticular, que es la zona donde se producen los andrógenos. Entonces, todo lo que eran andrógenos en la zona prenatal estaban básicamente a nivel de la zona placentaria. Y para los 6 a 8 años empieza a darse la adrenarca,
¿no? Adrenarca, es decir, el olor corporal, el olor axilar, la aparición de algunos vellos, también en relación a las glándulas, a las hormonas adrenales, ¿no? A las hormonas, a los andrógenos. Y ya tenemos la etapa diferenciada plenamente de las glándulas adrenales, tanto en la corteza con su área céntrica medular. Esto es lo que era prenatal que les comentaba. Es así como viene la vía, ¿no? Con todas estas enzimas, la enzima STAR, la SCC, a partir del colesterol se va a formar pregnenolona en la glándula adrenal fetal, 17-hidroxipregnenolona, se va a producir dehidroepiandrosterona y mediante una sulfotransferasa esta va a convertirse a un DEAS o dehidroepiandrosterona sulfato. También el hígado fetal va a aportar a que se sigan formando los andrógenos. Entonces tenemos los andrógenos, también mediante la 16-alfa-hidroxilasa hepática, todos con la finalidad de que vaya produciéndose el estriol, también a partir de la parte de fetal adrenal a nivel de la placenta, estrona, producción de estradiol, ¿ya? La testosterona, ustedes saben que mediante una aromatasa se va a transformar en 17-beta estradiol, en estrógenos. Entonces, cuando nosotros encontramos niños, niñas que empiezan a los 6, 8 años con el olor axilar, no necesariamente es una pubertad precoz, ¿no? Solamente puede ser una adrenarca precoz, sí, porque de repente hay una activación temprana de las glándulas adrenales a esa edad. Esa es la fisiología de la esteroidogénesis adrenal. Acá nosotros podemos ver la zona glomerulosa, parte más externa, la zona fasciculada y la zona reticularis y el porcentaje que ocupa en la corteza, ¿no? 15% para los mineralocorticoides, 75% para la masa y producción de glucocorticoides, como ustedes pueden o se dan cuenta, es la mayor cantidad de masa, y 10% para la masa de los andrógenos, para la zona reticularis. Entonces, tenemos nuevamente que recordar cómo es que viene la vía de la degradación desde el colesterol mediante todas las enzimas que forman parte del proceso de función de las glándulas adrenales, ¿no? Colesterol, pregnenolona, para lo que es la zona glomerulosa, producción de aldosterona, va a seguir progesterona, deoxicorticosterona, corticosterona y 18-hidroxicorticosterona, a partir de las hidroxilasas, desde la progesterona para abajo, de una dehidrogenasa de la pregnenolona progesterona. Entonces, acá tenemos 21-hidroxilasa, 11, 18 y por último la 18-oxidasa. Pero también hay una vía que salta luego de la zona glomerulosa para la parte fasciculada. Dentro de esto tenemos la 17-alfa-hidroxilasa, ¿no? Que va a tener la función de convertir la pregnenolona a 17-hidroxipregnenolona. Y a partir de acá, nuevamente, las mismas enzimas que forman parte del repertorio de la corteza suprarrenal o que actúan en este nivel, van a darnos la producción de cortisol o cortisona. En esta zona van a actuar también la 11-beta-hidroxilasa, pero en este caso la CYP11B1 y la 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa. Finalmente, tenemos en la zona de los andrógenos, que a partir de la pregnenolona, mediante una 17-20 liasa, se transforma en dehidroepiandrosterona. Y nuevamente viene la cascada de la degradación de la dehidroepiandrosterona hacia otros andrógenos, como la androstenediona, la testosterona, y finalmente la formación de dihidrotestosterona mediante la actuación de la 5-alfa reductasa. Entonces, esto es lo que ocurre fisiológicamente en una persona que no tiene ninguna alteración en sus enzimas, en su actividad enzimática. Esto solamente es para recordarle las características que tenemos de la zona glomerular, ¿no? Que ya hemos dicho, la zona glomerular, células y núcleos pequeños como nidos que van a producir mineralocorticoide. ¿Cuál es la hormona característica? La aldosterona. ¿Produce cortisol? ¿Produce andrógenos? No. Está regulada por el sistema de renina-angiotensina.
Y la acción va a ser regular el sodio, potasio y el ácido base. Esa es regula la homeostasis de estas sustancias. Va a regular volumen intravascular y presión arterial. Esas son las funciones, son funciones importantísimas. La zona fasciculada, que comprende el 75% de la masa cortical, son células poliédricas con lípidos, son células claras, su producción es de glucocorticoides y las hormonas que la caracterizan son cortisol, 11-deoxicorticosterona, la corticosterona y los andrógenos también. Tiene acción de la 17-hidroxilasa, cortisol y andrógeno sí. ¿Quién regula esta zona fasciculada? La ACTH de la hipófisis. Entonces, la acción en las últimas semanas de gestación va a producir la maduración de varios órganos fetales y producción de prostaglandinas para el parto. La oxitocina, ¿no? Tiene todo que ver con el trabajo de parto. Aumento también de la glicemia para evitar la hipoglicemia transicional que puedan tener los recién nacidos. Estimula el transporte de aminoácidos como glutamina y arginina a nivel hepático. Interviene en el catabolismo del glucógeno y el aumento de la lipólisis a nivel de tejido adiposo. Y tiene un patrón circadiano su producción. Y la zona reticulada, tenemos que es la parte, digamos, de menor masa. Células son irregulares, son compactas, su producción básicamente va a ser de andrógenos. Y son todas estas las hormonas que vamos a evaluar cuando queremos tener una apreciación de esta zona reticular. Tenemos la de hidroepiandrosterona, la de hidroepiandrosterona sulfato, androstenediona, son los precursores de testosterona, también cortisol y estrógenos. Cortisol y andrógenos sí. ¿Quién la regula? La ACTH hipofisiaria también. ¿Y cuál es la acción? En el embarazo se encarga del desarrollo de los genitales externos en el embrión, que es 46XY. Los andrógenos suprarrenales liberados en la adrenarca van a estimular el crecimiento del vello corporal a nivel de la axila y en el área genital. Entonces, cuando queremos hablar de la fisiopatología de la hiperplasia suprarrenal congénita, nos enfocamos más al déficit de 21-hidroxilasa. ¿Por qué? Porque forma parte de más del 90% de los defectos de la hiperplasia suprarrenal congénita, de los déficits de actividad enzimática, ¿no? Y es digamos, como el cuadro característico que uno va a apreciar en la enfermedad denominada hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces, nosotros lo que vamos a encontrar es lo siguiente. Fíjense, ya hemos visto este cuadro ya lo hemos visto en la diapositiva, 2 diapositivas atrás, o 2 o 3, y lo que vamos a encontrar es a ese nivel, a nivel de la 21-hidroxilasa, un defecto. Entonces, la enzima puede tener una actividad mínima o no tener nada de actividad. Al no tener nada de actividad, no se va a producir el pasaje o el cambio de progesterona hacia aldosterona. Y en todo caso, entonces lo que vamos a tener es que la progesterona va a inhibirse, y como tenemos la 3-beta-hidroxisteroide deshidrogenasa, lo que va a pasar es que la pregnenolona va a pasar a 17-hidroxipregnenolona. Y esta, al estar sin problema, esta vía de la 3-beta-hidroxisteroide deshidrogenasa va a llegar hasta 17-hidroxiprogesterona. Pero al no haber una conversión de la 17-hidroxiprogesterona, no vamos a tener cortisol. Entonces, ¿cuál es el paso? La vía va a seguir, bueno, primero la 17-hidroxiprogesterona va a aumentar en grandes cantidades, por lo tanto hay un incremento de los esteroides previo al bloqueo enzimático, y es lo que se tamiza, es lo que se encuentra en el tamizaje neonatal, y además la 17-hidroxipregnenolona va a convertirse finalmente en dehidroepiandrosterona, encontrando
gran cantidad de andrógenos en el producto. Entonces, la dihidroepiandrosterona se va a convertir en androstenediona porque la 3-beta está intacta. Vamos a tener una formación de testosterona en grandes cantidades y dihidrotestosterona también en grandes cantidades, si es que no hay ninguna alteración con la 5-alfa reductasa. ¿Qué va a dar esto? Bueno, pues clínicamente lo que vamos a encontrar es que va a haber una alteración en la homeostasis del sodio, en la regulación de la presión arterial, en la regulación del volumen intravascular, que ya lo habíamos conversado, cuál era la acción que tenían los mineralocorticoides. A nivel de los glucocorticoides que vamos a tener, no va a haber regulación del glucógeno, la glucosa no se va a elevar, va a haber hipoglicemia, va a haber poca respuesta ante una situación de estrés, el niño puede nacer muy mal o ante una situación que amerite que su organismo actúe con cortisol, pues no se va a dar. Y a nivel de órganos genitales externos, que va a haber en una niña, a ver tanta testosterona, lo que va a haber es una virilización, y en el varoncito, al ver tanta conversión de testosterona a dihidrotestosterona, lo que va a haber es un macroorquidismo. Entonces, esas son las consecuencias que tenemos en estos pacientes. ¿Ya? Esas son las consecuencias. Bueno, ustedes recordarán cómo es la regulación también de la glándula adrenal a nivel de la hipófisis y del hipotálamo. Existe un feedback negativo casi para todas las glándulas en relación a sus centros, como son la hipófisis y el hipotálamo. Hay un feedback negativo hipotálamo-hipófisis, donde se produce un incremento en la producción de hormona corticotropa y adrenocorticotropa respectivamente. Entonces, si yo tengo poca producción de cortisol, entonces lo que voy a producir a nivel de la hipófisis es un incremento de la ACTH y un incremento también por lo tanto, se va a hiperplasiar, al haber tanto incremento de ACTH, va a haber un gran estímulo de la corteza adrenal y esta se va a hiperplasiar, ¿no? Por estímulo de la ACTH. Entonces, no hay cortisol, aumenta ACTH, aumenta CRH, por acción de ACTH, porque CRH va a hacer que se produzca más ACTH nuevamente y esto produce más una hiperplasia de la glándula suprarrenal. Hasta acá, comprendida la fisiopatología, por favor, si hay alguna pregunta, pueden hacerla. Si no, continuamos. Bien. Entonces, hay una clasificación de las distintas formas de hiperplasia suprarrenal congénita en función del déficit enzimático. Como les dije al inicio, no es una patología, es un abanico de patologías dentro de una glándula y su condición común es que son alteraciones en déficit enzimáticos, que pueden ser diferentes enzimas. Ya hemos visto que son varias, pero la más frecuente es esta, la 21-hidroxilasa, y las manifestaciones clínicas básicamente van a ser estas. Pérdida de sal, en lo que tenemos que tener en cuenta es que en hiperplasia suprarrenal congénita puede haber todo esto. Pierde sales, virilización en mujeres, infravirilización en varones, hipertensión, hipogonadismo hipergonadotropo, ¿no? Macroorquidismo también. Entonces, la 21-hidroxilasa podemos tener pierde sal, mayormente sí son pierde sal, aunque pueden ser algunas solamente virilizantes a nivel de las mujeres. Infravirilización en varones no existe, lo que puede haber más bien en varones es un macroorquidismo. No hay hipertensión en estos casos y tampoco hay hipogonadismo hipergonadotropo. ¿Qué significa hipogonadismo hipergonadotropo? Significa un estado de disminución de los volúmenes del desarrollo genital, pero en relación con elevaciones de las hormonas hipofisiarias, ¿no? Eso es lo que significa hipogonadismo hipergonadotropo.
El diagnóstico hormonal de la 21-hidroxilasa es la elevación de la 17-hidroxiprogesterona. Eso que ya lo hemos visto en el tamizaje neonatal. ¿Cuál va a ser la otra respuesta? Aumento del ACTH, también lo hemos visto en el feedback. Y por supuesto, aumento de la actividad de la renina plasmática por alteración también a nivel de la aldosterona. Ese es diagnóstico hormonal, pero lo importante en todos estos es llegar a este diagnóstico, al diagnóstico genético, al diagnóstico molecular. Eso es lo importante. Todavía para nosotros es muy difícil llegar a ese diagnóstico. La familia tiene que asumir esos gastos porque las instituciones no lo asumen. Tenemos la 11-beta-hidroxilasa, también como deficiencia de esta enzima. Las características es que hay virilización en las mujeres, puede haber hipertensión o no, y lo que vamos a encontrar es incremento del 11-desoxicortisol y la desoxicorticosterona. También va a haber incremento en la CTH, porque todo lo que es la vía de glucocorticoides, también hay incremento de CTH, pero en estos casos la actividad de la renina plasmática está disminuida. Está disminuida. ¿Por qué? Porque no interviene para la vía de los mineralocorticoides. La 3-beta-hidroxisteroide deshidrogenasa es otra forma donde puede, como en la primera, haber o no pierde sal, puede haber o no virilización en las mujeres, pero sí más bien hay un hipogonadismo hipergonadotropo. No hay producción de las hormonas masculinas, de los andrógenos. Entonces hay una infravirilización en varones y hay un hipogonadismo hipergonadotropo. ¿Dónde está, cómo vamos a hacer el diagnóstico? Cuando se eleva la 17-hidroxipregnenolona, es decir, un nivel superior a la 17-hidroxiprogesterona. Y vamos a encontrar gran elevación del DEA. Luego tenemos la 17-alfa-hidroxilasa, donde vamos a encontrar básicamente una infravirilización en los varones porque no hay quien convierta hacia andrógenos. Si ustedes recuerdan, acá estamos. Esta es la zona de la 17-hidroxilasa. Si yo tengo un bloqueo a este nivel, entonces no hay quien convierta para los andrógenos y por lo tanto los hombres van a ser infravirilizados. Va a haber un hipogonadismo hipergonadotropo. ¿Qué vamos a encontrar acá elevado? Bueno, vamos a encontrar la 11-desoxicorticosterona, la corticosterona y la pregnenolona también. En el caso de STAR, hiperplasia suprarrenal lipoidea, ¿no? Es desde arriba. El problema es bien alto desde un inicio. Entonces vamos a encontrar pierde sal porque va a haber alteración de la zona mineralocorticoide. Virilización en mujeres casi no lo vamos a notar porque más bien no hay andrógenos. Infravirilización en varones sí es cierto y hay un hipogonadismo hipergonadotropo. Tenemos elevación de ACTH, aumento de actividad renina plasmática y disminuyen todos los esteroides suprarrenales. Luego tenemos otra, que es la colesterol desmolasa, que es desde que también igual son muy altas estas alteraciones, es muy parecida a la lipoidea, como ustedes pueden ver, es muy, muy parecida, todo, hasta en el diagnóstico hormonal, por eso es importante el estudio genético, el estudio molecular, y la óxido reductasa P450, donde vamos a encontrar alteración a todo nivel, ¿no? A todo nivel. Les quiero presentar estos gráficos y estos datos porque es así como van a poder ustedes encontrar un caso clínico, ¿no? Entonces son recién nacidos que aparentemente nacen bien y que más o menos a los 22 días de vida, más o menos una semana y media, pueden presentarse con síntomas de vómitos, diarreas e hipoactividad, ¿no? Las funciones vitales van a encontrar pacientes mayormente taquicárdicos, con una frecuencia respiratoria que puede estar incrementada, como que puede estar normal, una temperatura adecuada, porque pueden estar infectados o pueden no, presiones arteriales que pueden estar hipotensos
y con un peso con pobre ganancia, ¿no? Porque 3 kilos 250 y ya 22 días de vida para un niño que nace aparentemente bien, digamos que ha habido una poca ganancia de peso. Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta las funciones vitales? Bueno, porque por la frecuencia respiratoria, si yo encuentro un paciente que está taquipnéico, ya hemos dicho que hay alteraciones en el metabolismo, en el balance de los electrolitos, del metabolismo ácido-base, que son pacientes que pueden tener acidosis metabólica cuando el cuadro ya está bastante avanzado. Van a estar hipotensos, porque también ya sabemos que los que son pierde sal van a tener alteraciones al nivel de los mineralocorticoides y pobre ganancia ponderal. Estos pacientes se deshidratan muy rápidamente. El estado general puede ser regular a malo, mayormente es malo, llegan muy deshidratados o en algunos casos pueden ser malos porque están chocados, con una piel hiperpigmentada, sobre todo la hiperpigmentación, ustedes pueden notarla de repente en toda la piel, pero pueden buscarla a nivel de las tetillas o a nivel también de la línea media, ombligos o en la zona genital. Suelen encontrarse macroorquidismo, ¿no? Eso es lo que pueden encontrar ustedes en el aspecto clínico. Entonces, van a encontrar, ¿qué cosa? Un recién nacido, que aparentemente nació bien, pero que llega a la emergencia con un poco de vómitos, diarreas, chocado, deshidratado, hipotenso. Esas son las cosas que pueden encontrar. A nivel de laboratorio, una hemoglobina que puede estar concentrada por el tema de la deshidratación, una glucosa que puede estar normal si es que ha sido rápidamente atendido el paciente, si no puede estar en hipoglicemia, un sodio en 126, un potasio alto, una gasometría con una acidosis metabólica, un lactato que puede estar elevado. Estas son las cosas que ustedes pueden encontrar en ese tipo de pacientes. Por lo tanto, cuando llegue un recién nacido en el cual no tienen ustedes el resultado del tamizaje neonatal y tiene estas características clínicas de llegar deshidratado, de estar hiperpigmentado, rápidamente haberse deshidratados sin una explicación muy clara acerca de la deshidratación, estar chocado y no mejoría del estado de alerta con la hidratación, deben de sospechar que estén de repente ante un caso de una hiperplasia suprarrenal congénita, una forma perdedora de sal. Por lo tanto, deben de tomar rápidamente los exámenes que correspondan para poder hacer un soporte corticoides, si es que con glucocorticoides, si es que la situación lo merita, ¿no? Esas son las formas clásicas pierde sal. Las formas virilizantes habitualmente van a encontrarlos a nivel de las niñitas, un cromosoma 46XX, pero por ejemplo, esta es una niña que tiene unos labios mayores escrotalizados y con un clítoris altamente hiperplasiado, ¿no? Casi parece un falo, casi parece un estadio de Prader 5, inclusive esta niña, por la virilización, el extremo de la elevación de todos los andrógenos que ya hemos visto cómo es la fisiopatología, ¿no? Entonces tenemos que pensar en las formas, cómo podemos encontrar estos pacientes y cómo lo vamos a encontrar a diferentes edades, ¿no? Bueno, en la etapa de recién nacido ustedes van a poder ver la forma pierde sal y la forma virilizante simple. Ya hemos visto cómo es que se dan. En las mujeres puede haber una ambigüedad genital, una virilización completa como la que acabamos de ver, y de esa manera se puede asignar erróneamente un sexo masculino en un recién nacido que es cariotipo 46XX. Genitales externos que impresionan masculinos, aunque no hay gónadas palpables a nivel de los labios mayores. En los varones lo que va a llamar la atención va a ser la hiperpigmentación a nivel genital, son escrotos muy oscuros y una macrogenitosomía. En ambos casos va a haber fallo de medro, va a haber una deshidratación, hiponatremia e hipercalemia que se da más o menos a las 2 semanas de vida. En el caso de la forma virilizante simple, solamente es la ambigüedad genital y la virilización completa en las niñas, y en los varones no hay cambios con respecto a la forma pierde sal de los genitales.
También puede pasar que de repente los niños no tienen estas formas de forma pierdesal ni forma virilizante, pero en la primera infancia se nota un incremento rápido de la velocidad de crecimiento con una aparición de vellos púbicos antes de la edad que corresponde y una pseudopubertad precoz. Esta es una forma también de presentación no clásica que se le llama así a la hiperplasia adrenal congénita. Y por otro lado, tenemos también en la etapa de la adolescencia, donde se pueden ver hirsutismo, irregularidades menstruales, infertilidad en las mujeres, en los varones tumores adrenales o infertilidad, con cierres epifisiarios precoces y una talla baja adulta asociado a obesidad. Entonces, esas son las formas que habitualmente uno las denomina pues como formas clásicas, sobre todo las que son virilizantes y pierde sal. Las formas no clásicas en la primera infancia, lo vuelvo a repetir, la pubarca precoz y el adelanto de la maduración esquelética, y en la adolescencia, igual, el hirsutismo, las irregularidades menstruales, los datos clínicos de un hiperandrogenismo ovárico funcional o un síndrome de ovario poliquístico ya en la etapa de la adolescencia, y a veces puede ser asintomática, y en los varones habitualmente pasa por alto, no da ningún síntoma. ¿Qué significa eso? Significa que la forma clínica va a ir desde casos severos, ¿no?, como los casos pierdesal, que ponen en riesgo la vida de un recién nacido, a casos leves, que va a depender del grado de bloqueo enzimático. Entonces, ya hemos visto de la 21-hidroxilasa, conforma, como les mencioné, 90-95% de las hiperplasias adrenales congénitas. La incidencia, 1 en 16.000 nacidos vivos, pero las formas no clásicas pueden ser mucho más frecuentes todavía, 1 en 1.000. Ya sabemos cómo son las formas clásicas, virilizante simple o pierde sal, y las no clásicas, que pueden ser sintomáticas solamente con un hiperandrogenismo o no dar ningún cuadro clínico. El diagnóstico es hormonal. Para el caso de la 17-hidroxiprogesterona en el tamizaje neonatal mayor de 45 a las 48 horas de vida, es altamente sugestivo, y mayor de 100 prácticamente es diagnóstico. En algunos casos de dudas debe hacerse el test de ACTH, que es el gol estándar para 17-hidroxiprogesterona. Nosotros acá no lo tenemos, antes se hacía, pero en el Perú ya no se hace. Otras alteraciones hormonales que puedan ver en la forma pierde sal, la renina plasmática, que puede estar elevada, y la relación aldosterona-renina disminuida. Tratamiento es con hidrocortisona, con fluorocortisona, que es un mineralocorticoide, suplementos de sal y cirugía reconstructiva para las niñas virilizadas antes de los 2 años de edad. El diagnóstico definitivo es genético molecular. La 11-beta-hidroxilasa es la otra forma, que sigue en porcentaje, que ustedes pueden ver que es bien bajita de todas maneras, ¿no? 3 a 5%. Igual tenemos formas clásicas y no clásicas, aunque las clásicas en este caso suelen tener una tendencia a la hipertensión. Vamos a encontrar incremento de la 11-desoxicortisol y 11-desoxicorticosterona, que puede ser basal o post el test de ACTH también. Está frenado el eje renina-aldosterona. El tratamiento son glucocorticoides. Reducir la sal por el tema de la hipertensión, por eso es importante llegar a un diagnóstico definitivo en estos casos. Y las niñas también deben de ir a una cirugía en las formas virilizadas antes de los 2 años, ¿no? Es importante tener siempre el estudio molecular, el estudio final. La 3-beta-hidroxisteroide deshidrogenasa, también tenemos formas clásicas, de forma de insuficiencia suprarrenal y pierde sal. En los masculinos, en los varoncitos va a ser una masculinización insuficiente, y en las niñas una virilización moderada, ¿no? Hay acúmulo de 17 hidroxipregnenolonideas, y el tratamiento son glucocorticoides y mineralocorticoides en la pierde sal, ¿no? La 17-alfa-hidroxilasa, que ya le hemos visto que está arriba, que es la que convierte hacia andrógenos, bueno, producen una hipertensión, hay inhibición del sistema renina-aldosterona, hay una ambigüedad genital que va a ser variable para los varoncitos. Ya ustedes saben que hay un hipogonadismo en estos casos, hipergonadotropo.
Bueno, en las mujercitas es un fenotipo femenino, pero no hay adrenarca y la pubertad puede estar muy retrasada. El diagnóstico hormonal es disminución de los esteroides posteriores a 17-alfa-hidroxilasa, aumento de pregnenolona y progesterona, así como la desoxicorticosterona y corticosterona también. En estos casos, lo que se hace es reemplazo de andrógenos y estrógenos, ¿no? En masculino y femenino respectivamente, y la corrección quirúrgica en los varones cuando amerite. El diagnóstico definitivo son las mutaciones del gen 17, y luego tenemos ya las formas más altas, ¿no? Las de inicio, las que inician la cascada de las glándulas adrenales, donde vamos a tener genitales externos femeninos, tanto para cariotipos 46XY y obviamente XX, con una pérdida salina severa y fatal mayormente. Hay una marcada elevación de ACTH y de renina. Hay disminución de todos los esteroides suprarrenales y no hay respuesta a ACTH exógena. En estos casos, el reemplazo es gluco y mineralocorticoides con suplemento de sal. Los estrógenos deben ser reemplazados desde los 12 años de edad. Muy bien. Entonces, vamos finalizando con el algoritmo diagnóstico, luego pasaremos al tratamiento. ¿Qué es lo que podemos hacer? Tenemos una recién nacida con una virilización, promedio, unos vómitos, deshidratación, un recién nacido con vómitos y deshidratación, con alteraciones de los electrolitos, o una elevación de la 17-hidroxiprogesterona en el cribado neonatal. Cualquiera de estas formas, estimados alumnos, me puede llevar a un estudio para posible hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces debo pedir las pruebas que requiero, más mi interpretación. Los electrolitos, glucosa, función renal, 17-hidroxiprogesterona, 11 beta desoxicortisol, cortisol, DEA, androstenediona y renina. Y además medir la presión arterial, ¿no? Debemos medir la presión arterial. Entonces, si nosotros evaluamos un sodio bajo y un potasio elevado, si es así, debemos de evaluar 17-hidroxiprogesterona y la renina, veamos cómo están. Elevada la 17-hidroxiprogesterona y renina, déficit de 21-hidroxilasa, forma pierde sal. Si todo encontramos normal, cualquier otra causa, pero no es hiperplasia adrenal congénita. Elevado el DEAS, los andrógenos, y disminución de la 17-hidroxiprogesterona es déficit de 3-beta-hidroxisteroide deshidrogenasa. No se está produciendo andrógenos nada más. Si todo lo encontramos bien en cuanto a los electrolitos, pero encontramos una 17-hidroxiprogesterona elevada, veamos los andrógenos. Si está elevado el D4, androstenediona y testosterona, tenemos la forma virilizante del déficit de 21-hidroxilasa. Si estos están disminuidos, lo más probable es que tengamos déficit en la parte de inicio de la cascada de la producción de hormonas adrenales. Si tenemos elevación de la 17-hidroxiprogesterona, está elevado el 11-beta-desoxicortisol, hay hipertensión arterial, hay ginecomastia, pues el déficit es de 11-beta-hidroxilasa, ¿no? Deja pasar más. Si el DEAS está normal y la 17 normal, tampoco es hiperplasia adrenal congénita, ¿no? Es así como lo debemos de ver. Estos son valores de hormonas córticos suprarrenales, se los he dejado para que ustedes lo tengan en consideración porque son de acuerdo a grupos de edad, sobre todo en los recién nacidos. Si vemos ya un diagnóstico postnatal, no lo que hemos visto antes, una niña o un niño con una pubarca precoz, o sea, vello púbico, aumento de crecimiento acelerado y avance de la edad ósea, pigmentación de la piel, hipertensión, una niña con clitoromegalia o un niño con macrogenitalismo, debemos de hacer un estudio de posible hiperandrogenismo. Elevación de la 17-hidroxiprogesterona, si es así, pensemos en hiperplasia adrenal congénita. Y nuevamente nos vamos a nuestras hormonas. 17-hidroxiprogesterona elevada, hipertensión, igual ya sabíamos, déficit de 11-beta-hidroxilasa, forma no clásica. Si está elevado la 17-hidroxiprogesterona, déficit de 21-hidroxilasa, virilizante simple o la forma no clásica, debemos de tener el estudio genético
y hacer un tratamiento al paciente y asesoramiento a la familia. El tratamiento, de la forma clásica, en recién nacidos deben de darse dosis altas de glucocorticoides por vía endovenosa inicialmente, cuando el paciente llegue en crisis, 50 miligramos por metro cuadrado al día, y una reducción gradual para llegar aproximadamente a 20 miligramos por metro cuadrado al día al año de edad. Estas son las dosis de mantenimiento, en el caso si el paciente está estable, de 10 a 20, mineralocorticoides desde 0.05 a 0.2 miligramos día, y el suplemento de sodio de 2 a 4 miliequivalentes kilo día. El tiempo que podemos utilizarlo, la dosificación, 3 veces al día para la hidrocortisona, 1 a 2 veces al día para la fluorocortisona y varias veces al día para la sal. ¿Cómo monitorizo los glucocorticoides a los 15 días de iniciado el tratamiento? Y luego hago mensual los primeros 3 meses, trimestral todo el primer año de vida, cada 3 a 6 meses en lo sucesivo y según cómo va el paciente. Y las muestras deben ser tomadas a primeras horas en la mañana sin haberle dado el corticoide. Se monitoriza 17-hidroxiprogesterona, aunque digamos que no es, a veces estresa mucho al médico esta situación de evaluar siempre la 17-hidroxiprogesterona por quererla ver en el rango propio para la edad. Ya en un paciente que tiene el diagnóstico de hiperplasia suprarrenal congénita, no voy a llevar la 17-hidroxiprogesterona a valores para la edad o por debajo de ello, porque voy a estar sobredosificando corticoides, glucocorticoides, y eso tampoco no va a ser bueno para el paciente, para el desarrollo óseo. Entonces, me ayuda más la androstenediona y la testosterona, valores por debajo de 15, por ejemplo, la testosterona en niños o niñas púberes, prepúberes y niñas púberes, estamos bien, vamos bien. Es importante la talla, el peso, la velocidad de crecimiento, el estadio puberal, la edad del hueso, que sea cada 6 a 12 meses, ¿no? Para así no poder dar un tratamiento acorde a las necesidades de cada paciente. ¿Cómo evalúo, cómo monitoreo la parte de los mineralocorticoides? Con electrolitos, actividad de renina plasmática y el monitoreo de la presión arterial. Si tengo formas no clásicas y pacientes son sintomáticos, por ejemplo, pubarca precoz con un avance madurativo, acné grave, hirsutismo, puedo dar hidrocortisona 5 a 10 miligramos por metro cuadrado día, o sea, dosis fisiológicas y un poco para abajo inclusive, cada 8 a 12 horas. 17 hidroxiprogesterona y androstenediona deben ser mis controles, pero principalmente la talla, el peso, la velocidad de crecimiento y la maduración ósea. En estos casos, como son dosis muy bajas, no requieren incremento de la dosis en situaciones de estrés, como sí ocurre en las formas clásicas, que es esto lo que les voy a señalar. Son indicaciones de corticoides en situaciones de estrés. Yo puedo tener un paciente ya con el diagnóstico planteado que está cursando con un proceso infeccioso o una cirugía, de repente es una apendicitis y requiere una cirugía. Entonces, este paciente, al estar recibiendo solamente dosis fisiológica, voy a tener que subir la dosis de sus requerimientos, de sus necesidades habituales, al doble o triple, dependiendo de la causa, ¿no? Podré necesitar inclusive solución salina normal para manejo de hipovolemia o choque, tratar la deshidratación y las alteraciones hidroelectrolíticas como corresponde. Si, por ejemplo, voy a estar sometido a un estrés leve, mi paciente se debe duplicar la dosis de hidrocortisona oral por 2 a 3 días. Si el estrés es severo, la hidrocortisona debe pasar a dosis parenterales, de acuerdo a la edad cronológica, menores de 2 años 25 miligramos, de 12 a 12 50 y mayores de 12 100 miligramos. ¿No? Entonces, las dosis sucesivas pueden ser de 100 miligramos por metro cuadrado al día, cada 6 horas, y ni bien el paciente está en una mejoría clínica de su condición que lo descompensa, debe disminuirse la dosis, ¿ya? Bien, entonces vamos por acá. Muy bien, entonces esto es lo que yo quería presentarles respecto a esta patología que es de amplia variedad clínica, pero que va desde situaciones que pueden ser asintomáticas a situaciones realmente serias que pongan en riesgo la vida de un recién nacido. Entonces, si hasta acá alguna pregunta, por favor, para poderles absolver alguna duda respecto a lo presentado.
Bueno, si no hay dudas, hay 100 participantes, o sea, 99, porque yo soy la número 100. ¿Son 99 ustedes? Doctora, buenas. ¿Qué tal? Soy el Leo, somos 105. Ya, entonces quiero saber quiénes han faltado más bien, por favor, Doctora, ¿ya? sí, Sí, un minuto puede quedarse en la sesión para tomarle foto a los participantes, por favor. ya, claro. Gracias. Doctora, ya está. Muchas gracias. Ya, muchas gracias a ustedes y espero que haya sido clara la presentación. Ya, que tengan buenas tardes.